Al filo de la intriga. La verdad del Triángulo Formosa o Triángulo del Dragón en el Mar del Diablo. Un lugar en el mar en donde barcos, aviones y submarinos han desaparecido. Y no hablamos del mítico Triángulo de las Bermudas esta vez, sino de un sitio diferente. Lo que escucharás esta vez tal vez te parezca desconocido y aterrador. Este lugar a veces se asocia con el diablo y otras veces con el dragón. De cualquier forma, el misterioso Triángulo de Formosa o el Triángulo del Dragón nos deja mucho de qué hablar. Así que prepárate, porque este episodio gira en torno a un sitio cuyo nombre está asociado con la desaparición y la muerte. Otro triángulo diabólico, clasificado como un sitio peligroso y misterioso. Un triángulo que estuvo y sigue estando envuelto en misterio, y en torno a él se han tejido leyendas y mitos. Un lugar desconocido para muchos de nosotros, por razones que conocerás a continuación. El Triángulo de Formosa, el cual ha recibido varios otros nombres, se encuentra en una extensión del mar en Japón. Este tramo se encuentra en el Océano Pacífico, alrededor de la isla japonesa de Miyake, a 100 kilómetros al sur de Tokio. Esta extensión, o más bien este triángulo, se encuentra entre varios países, como China, concretamente Hong Kong, Filipinas, Taiwán y Japón. Cada uno de sus lados se extiende desde una determinada región para conectar con otra región. Y conecta con esta los tres lados del triángulo. También pasa por la isla japonesa de Yokohama en el norte, por la isla filipina de Guam en el sur, por la isla de Iwo Jima, y el lado más pequeño se extiende desde la isla de Yam en el sur, en el grupo de las Islas Marinas del Norte. Hasta el día de hoy, no se ha determinado el tamaño exacto y el área del Triángulo del Dragón. Esto se debe a que este mar o extensión no se menciona con precisión en ninguno de los mapas aprobados a nivel mundial. Este asunto ha aumentado la ambigüedad de este sitio y el misterio que hay detrás del mismo. Por otro lado, y como ya mencionamos, este triángulo ha adquirido otros nombres y cada nombre tiene una razón. Conozcamos los nombres más comunes del Triángulo de Formosa. Comenzamos con el nombre más famoso, el Triángulo del Dragón. La historia de este nombre se remonta a miles de años y quizás más de 3000 años atrás. Tan es así que encontramos referencias de él en las leyendas mencionadas en libros antiguos chinos, japoneses y los del Tíbet. En cuanto al porqué del nombre, según estas leyendas, se trata de la presencia de un dragón o dragones que viven en el fondo del sitio. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. El otro nombre es el Mar del Diablo, que es como los japoneses llaman a esta área. En cuanto al origen del nombre, los historiadores lo atribuyen a una razón sobrenatural motivada por fenómenos extraños que ocurrieron en este triángulo. Pero, ¿cuándo se reconoció este triángulo? ¿Se trata de uno de los descubrimientos de la era moderna? La respuesta es simplemente no. Algunos pueden pensar que este triángulo es producto de descubrimientos recientes. Pero la verdad es que este lugar mitológico ha sido reconocido por los habitantes de esa región desde la antigüedad. Lo interesante es lo que mencionan algunos historiadores, citando a los habitantes de las islas que rodean el Triángulo del Dragón, específicamente las civilizaciones relacionadas con los mongoles. Se dice que el quinto emperador mongol Kublai Khan trató de abrir una vía para conquistar Japón en 1274 y 1281 después de Cristo. Sin embargo, fracasó en ambas ocasiones debido a la pérdida de su flota de barcos y de unos 40.000 tripulantes en esa zona triangular.
Según las narraciones, las causas fueron huracanes y remolinos marinos que aparecieron de repente y se tragaron los barcos en los que estaban ellos. Esto llevó a Kublai Khan y su ejército a abandonar su plan de invadir Japón. Por su parte, esto también llevó a los japoneses a creer que Dios había enviado estos huracanes marinos para salvarlos del poderoso ejército mongol. Lo que llama la atención del asunto es que algunas fuentes han mencionado que ciertos buzos y arqueólogos efectivamente han encontrado restos de la flota mongola en las inmediaciones de esa zona. Pero lo que sucedió en 1952 es lo que hizo famoso a este triángulo y lo clasificó entre las regiones más peligrosas del mundo. En ese año, Japón envió un barco de investigación llamado Kayomaru 5 en una búsqueda de barcos de pesca y 5 barcos militares extraviados en las cercanías del Triángulo del Dragón. Específicamente en el área entre la isla de Miyake y Yokima entre 1940 y 1950. Pero el barco de rescate y los 31 miembros de su tripulación corrieron la misma suerte que las embarcaciones del antiguo emperador mongol. Posteriormente, se encontraron los restos del naufragio del Kayomaru. En cuanto a lo sucedido a la tripulación, no hay respuestas al día de hoy. Este incidente llevó al gobierno japonés a declarar esta zona como zona peligrosa para la navegación. Y por supuesto todos los intentos de descifrar el misterio de lo sucedido fueron desatendidos. Si crees que este incidente es único en su tipo, prepárate, porque presentaremos los accidentes más importantes ocurridos en el Mar del Diablo. La verdad es que muchos accidentes trágicos se han relacionado con el Triángulo del Dragón. En 1939, 3 horas después de que un avión de guerra despegara mientras se encontraba de paso por el Océano Pacífico. Específicamente en el Mar del Diablo, su comandante envió una llamada a la base informando sobre extrañas circunstancias que el avión no había vivido antes. Luego se cortó la conexión entre el avión y la base. Lo que sucedió después conmocionó a todos los que asistieron al accidente. El avión regresó sorpresivamente a la base, por lo que los equipos de rescate y trabajadores entraron al avión y encontraron algo terrible. Hallaron muertos a los 12 oficiales a bordo. En cuanto al capitán del avión, se desmayó después de aterrizar para morir 3 minutos después de llegar a la base. En cuanto a los cadáveres de la tripulación, fueron examinados para descubrir que tenían una enorme cantidad de agujeros en sus cuerpos, además que parecían que habían estado sujetos a una contaminación severa. En cuanto al avión, tenía un hedor fétido y repulsivo. Pese a que la respuesta más obvia era que se trataba del hedor de los cadáveres, la verdad es que los cuerpos no estaban en un punto avanzado de descomposición. Por lo que los investigadores jamás pudieron determinar qué causaba aquel aroma desagradable. Luego, sucedió el incidente de los 2 portaaviones, Taiyu y Sokoko, que transportaban una gran cantidad de aviones de guerra en el momento del conflicto bélico con Filipinas entre 1942 y 1945. Los 2 portaaviones desaparecieron repentinamente y no se encontraron rastros de ellos después de cruzar el área del Mar del Diablo. El 22 de marzo de 1957, un avión de carga, C-97 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, despegó de la isla de Miyake, con destino al aeropuerto de Tokio con 67 militares a bordo. Las condiciones meteorológicas eran perfectas y el piloto envió un mensaje indicando que estaba a 320 kilómetros de Tokio. Pero el avión jamás llegó a su destino y nunca se supo nada de él. En 1987, un repentino incendio atacó a la embarcación llamada Charlotte, que realizaba una travesía por el Mar del Diablo. Lo destacable es que el barco no transportaba ningún material inflamable. Sin embargo, los fuegos se encendieron repentinamente en la parte delantera.
Los marineros trataron de apagar los fuegos, que ardían en la parte delantera, solo para ser sorprendidos por otro incendio en la parte trasera del barco. La tripulación sucumbió a su destino inevitable, el fuego no se apagó y el barco sufrió graves daños. Y así, como apareció, el fuego se extinguió súbitamente. Pese a que el barco sobrevivió, permanece en el puerto de Filipinas y la empresa no pudo venderlo debido a la deformación provocada por el fuego y a la leyenda relacionada con el Mar del Diablo. Los submarinos tampoco se libraron de la maldad de este triángulo demoníaco. El submarino soviético Golf desapareció en 1968 con un cargamento de 3 cabezas nucleares. Le siguió el submarino nuclear Hecho 3 en 1989 y luego las naves llamadas Charlie, Victo 1 y Golf 3. Asimismo, uno de los desastres de aviación civil más horribles y terribles a lo largo de la historia que el Triángulo del Dragón tuvo es el accidente de la aeronave civil coreana. El 1 de septiembre de 1983, un avión de Korean Airlines fue bombardeado por la Unión Soviética debido a que el avión sobrevolaba un área perteneciente a esta nación. Pensaron que era un avión espía, pero no, era un avión lleno de civiles. De hecho, el bombardeo provocó la muerte de los 269 pasajeros a bordo. En cuanto a la razón que impulsó al avión a sobrevolar la prohibida Unión Soviética, fue un extraño fenómeno que golpeó al equipo de navegación tan pronto como cruzaron el Mar del Diablo. E hizo que el avión volara sin control por una larga distancia que lo llevó a su oscuro destino. Y muchos otros accidentes que ocurrieron en diferentes años, desde barcos de guerra hasta barcos pesqueros y comerciales, todos desaparecieron con sus tripulaciones sin saber el motivo. De esta manera, el Triángulo del Dragón ganó su fama por las extrañas desapariciones que ocurrían en sus alrededores, como en el caso del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, a pesar de los muchos eventos extraños que ocurrieron en el Triángulo de Formosa, no obtuvo la fama que obtuvo el Triángulo de las Bermudas. Esto se debe a que la mayoría de los reportes que se recibieron sobre este triángulo estaban en japonés, que es un idioma poco conocido, a diferencia del inglés, que es el idioma principal en la investigación que trató sobre el Triángulo de las Bermudas. Ambos triángulos tienen más en común de lo que piensas. En primer lugar, el Triángulo de las Bermudas se encuentra en el Océano Atlántico, mientras que el Triángulo del Dragón se encuentra en el Océano Pacífico, como explicamos anteriormente. Lo interesante es que la ubicación del Triángulo del Dragón es completamente opuesta a la ubicación del Triángulo de las Bermudas, por lo que es razonable concluir que se traten de sitios hermanos. Lo diferente entre ambos es que mientras los incidentes en las Bermudas han disminuido con el tiempo y gracias al avance de la tecnología, los incidentes en el Triángulo del Dragón continúan. Quizás el más famoso de los incidentes recientes sea la desaparición del carguero Lingay en 2002 con sus 19 pasajeros. Hubo muchas teorías que intentaron estudiar y explicar lo que sucedió y lo que está sucediendo en el Triángulo del Dragón. Algunas son solo mitos y leyendas y otras se basaron en análisis científicos precisos. En cuanto a los mitos, estos giraban en torno a dragones y demonios, como mencionamos anteriormente. Los libros de mitología china mencionan al triángulo como el Triángulo del Dragón. Los marineros chinos sostenían que los dragones vivían en lo más profundo del centro del triángulo. Según la leyenda, estos dragones atacan todo lo que flota o pasa sobre la superficie de este sitio para saciar su hambre. Una creencia que ha persistido entre las generaciones más actuales. Según las leyendas japonesas que trataban de demonios, estas indican que la ubicación del triángulo se consideraba el hogar principal del diablo y sus seguidores. Por lo tanto,
Todo lo que sucede es producto de la ira de los demonios contra los intrusos en su patria y quienes los perturban. Por su parte, la ciencia ha tratado de explicar lo que está pasando con varias teorías. Una de estas teorías fue propuesta por el investigador Evan Sanderson. Él propuso que la causa de la desaparición de los barcos son las perturbaciones electromagnéticas provocadas por las corrientes marinas frías y calientes que atraviesa esa zona, provocando la interrupción de los dispositivos de las naves y la detención en ese triángulo y luego su desaparición. Otra hipótesis, mencionada en muchos artículos de periódicos japoneses, indica que la razón es la actividad de los volcanes en el fondo del océano, los cuales provocan erupciones que destruyen barcos y los arrastran a las profundidades. No obstante, esto no explica las desapariciones de aviones. Por ello, los investigadores también plantearon la hipótesis de la existencia de gas de hidrato de metano. Esta hipótesis afirma que el gas explota cuando la temperatura supera los 18 grados centígrados, lo que provoca el ascenso del gas de hidrato de metano en la superficie, generando burbujas en la superficie del agua y contaminación tóxica en el aire. Aquel fenómeno provocaría que las tripulaciones de las embarcaciones, naves aéreas y submarinas fueran envenenadas por los gases tóxicos y murieran sin siquiera tener control de sus propias naves. Pero definitivamente, estas siguen siendo hipótesis que no han logrado ser comprobadas. Asimismo, el escritor Larry Kochi publicó un libro en 1995 llamado La solución al misterio del Triángulo de las Bermudas, en el que añadió un capítulo sobre el Triángulo de Formosa que contradice todo lo que se ha dicho sobre los demonios marinos. Él niega todas las acusaciones de las desapariciones misteriosas de los barcos, considerándoles simples y desafortunadas desapariciones causadas por ondas electromagnéticas o por la actividad volcánica. A pesar de todo, nadie ha logrado dar con la verdad. El hecho absoluto es que el Mar del Diablo, o el Triángulo del Dragón, sigue siendo otro de los misterios de nuestro mundo, que está esperando a ser descifrado. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.